es viernes 8 de la noche y bueno, espero que les esté gustando este programa. La verdad es que estamos todos los que formamos parte de este programa, estamos emocionadísimos porque vamos conociendo lugares increíbles. Por ejemplo, hace 8 días tuvimos a todo lo que fue la Miguel Alemán y bueno, vienen cosas maravillosas. El día de hoy estamos en el Centro Cultural Toluca y tenemos el gusto de tener quien nos va a platicar ahorita de la exposición y de la historia de este centro que antes fue Mumsi y bueno, y un poquito antes fue la cervecería, bueno, un poquito, muchos años antes, la maestra en historia y museología, la licenciada Susana Uribe, Victoria Uribe, quien es coordinadora de museografía y desarrollo cultural del Centro Cultural Toluca. Hola, maestra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos aquí al Centro Cultural Toluca. Eso estaba trabajando. Bueno, pues estamos viendo que estamos en una exposición maravillosa. Por cierto, ¿de qué se trata esta? Vamos a platicar un poquito de la exposición y luego platicamos del centro porque está increíble. Es de historia de Toluca. Sí, así es. Este es un trabajo conjunto. Yo creo que eso hace que esta exposición sea tan llamativa. Es un trabajo en conjunto entre el Ayuntamiento de Toluca, el comité organizador de todos los festejos rumbo a los 500 años y el Centro Cultural Toluca. Se llama Toluca Nuestra, un paseo por la historia, y su propuesta museográfica es que portaleemos con la historia. Entonces lo que van aquí a encontrar son distintos arcos simulando los portales de Toluca con distintas etapas de la historia de la ciudad, justamente en esta reflexión que nos lleva casi 500 años de historia de Toluca. Así es, bueno, después de lo que era el Valle de Oaxaca, de Hernán Cortés, posteriormente todo esto. Me imagino que estamos aquí atrás, acá lo que tenemos son la Toluca prehispánica, con los pueblos otomís y matlacincas y todo aquello, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, estamos dividiendo la exposición en 9 núcleos. El primero es en el que nos encontramos, son los orígenes prehispánicos, y justo nos plantea el primer hecho de que no son 500 años de historia, sino son mucho más. Esta zona ha sido muy importante en tema de población en Mesoamérica. Encontramos incluso presencia teotihuacana, por eso en una de las vitrinas verán una máscara teotihuacana que nos prestó el Instituto Cultural Pedro Nolasco, y también después tenemos presencia otomí en matlacinca, y bueno, después viene la conquista por parte de los mexicas en el siglo XV, y entonces justamente hablamos qué era este valle, y bueno, si nos vamos muchísimo más, bueno, vamos a encontrar una gran presencia de vida y de desarrollo cultural que desencadenará en lo que hoy es Toluca, ¿no? Y se debe mucho a que nos encontramos en un valle, tenemos un volcán, esto provee de agua, entonces tiene las condiciones para vida. Pero bueno, volviendo a la exposición, hablamos de estos orígenes prehispánicos y es el punto de partida para después hablar de la villa originaria, que justamente menciona lo que tú comentabas. Esto fue parte del Marquesado del Valle de Oaxaca, que fueron distintas zonas del centro del país que pertenecieron a Cortés y a sus descendientes. Después abordamos San José de Toluca, que son el siglo XVII, XVIII, principios del XIX, donde hablamos del convento franciscano y de otras órdenes que llegaron y que dieron forma a la villa hispana. Porque hay que tomar en cuenta que, y seguramente muchas de las pláticas que van a tener en esta serie de programas, que suena muy interesante y un homenaje muy lindo a nuestra ciudad, es que el poblamiento prehispánico van a ser en los cerros y el poblamiento hispano, que es donde surge la ciudad de Toluca, ya va a ser propiamente en el valle. Entonces justo hablamos de cómo estas órdenes mendicantes, no eran órdenes mendicantes, estas órdenes religiosas van a dar forma a la villa de Toluca. Después hablamos de la ciudad capital, que justamente Toluca tiene como muchos cumpleaños, ¿no? Hablamos de su cumpleaños el 19 de marzo, que es la fundación de la villa, pero también está esta discusión de cuándo se convirtió en ciudad. Hay documentos que incluso dicen que es ciudad y sigue siendo una villa. Y abordamos justo este tema con un documento muy importante para nuestra historia como ciudad que nos facilitó el Ayuntamiento de Toluca a través del Archivo Histórico Municipal, que es el Acta de Cabildo, la primera Acta de Cabildo, que está de marzo de 1814. Entonces, y en un contexto que estábamos en plena rebelión insurgente. Entonces, bueno, hablamos de eso y damos paso a de que, a pesar de estas diferentes fechas, porque también había una fecha en 1700, a finales de 1700, donde se declara ciudad, sabemos que en los años 30 del siglo XIX, pues Toluca se vuelve la capital del Estado de México en este concepto de federación y
pues se necesita modernizar y surgen los portales. Entonces aquí tenemos una de las piezas que son medulares en el discurso de toda la exposición y que agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de México, y no nos cansaremos de decirlo en todos los medios, vamos a parecer muy repetitivos, pero de verdad es que fue un gran esfuerzo y una suma de voluntades de distintas instituciones para tener uno de los cuadros, si no es que el cuadro más emblemático de la Toluca del siglo XIX, que son los portales de Luis Coto y Maldonado, este cuadro de 1850, que podemos considerar como el vestigio más temprano, visualmente hablando, de los portales, porque normalmente tenemos fotografías de los portales de finales del 19, pero este cuadro de 1850, ¿qué será? Está pintado 20 años después de que se hicieran los primeros portales. Entonces, con todo el matiz que tiene al ser un paisaje del siglo XIX, con el estilo, yo siempre digo con los afanes, las filias y las fobias del tiempo, pero es nuestra imagen más cercana y más temprana de los portales. Y después hablamos de los ecos porfirianos, donde justo tenemos sí un apartado especial sobre la compañía cervecera Toluca y México, no solo porque nosotros nos encontremos en donde fuera la compañía, sino porque, y es lo que le comentamos a las personas, ustedes pueden checar en el Archivo Histórico Municipal el valor que tenía la cervecería para la sociedad de Toluca a finales del 19 y las 3 primeras décadas del 20. Sobre todo, perdón que te interrumpa, sobre todo porque era el lugar donde había más empleos, ¿no? Así exactamente es. Era eso. Y bueno, una de las cosas, tengo una duda ahorita, perdón que te interrumpa. No. Era la familia, ¿quiénes eran los dueños? ¿Los Kraft? Sí, los Graf son los fundadores de esta cervecería que fundan muchísimo antes de este edificio. Si quieres, ahorita que platiquemos de la historia les vamos, porque van cediendo varias familias, pero sin duda alguna quien inicia y quien siembra esto es la familia Graf. Y bueno, hablamos de los ecos porfirianos, hablamos de la familia Graf y después nos vamos a la provincia añorada, que justamente aborda a la Toluca de la Revolución y a la Toluca de los migrantes. Tenemos una joya del Archivo Municipal, que es un libro de registro donde hicieron un censo y todos los inmigrantes que estaban en la ciudad tenían que registrarse cuando habían llegado, de dónde habían llegado, y entonces ahí vemos pues algo que ya sabíamos, pero que la maravilla del patrimonio histórico nos permite comprobar, que hay muchos libaneses, hay muchos españoles, y sí van a ser de los grupos que más, con mayor influencia, ¿no?, tendrían en la ciudad. Por ejemplo, un dato muy, muy lindo es que justamente la página en la que está abierto, pues está el papá de nuestro cronista, el maestro Gerardo Novo, y también está el papá del padre Camil, que fue uno de los principales representantes de los carmelitas en México, en el Vaticano, ¿no? Entonces, estamos viendo, y que eran toluqueños, y que dejaron mucha huella aquí en Toluca, y que venían de hijos de migrantes. Entonces también abordamos cómo esta Toluca se construye a partir de los migrantes. Hablamos también de las tocinerías españolas. Hay el Museo del Alfeñique, al lado se sabe, bueno, donde hoy está el Museo del Alfeñique, al lado había una tocinería que era la española. Tenemos etiquetas originales de esa tocinería. Y tenemos unos zapatos de los años 40 del Deportivo Toluca, porque surge en el 17. Entonces, esta provincia añorada justo es ¡ay, te acuerdas! Y siempre teníamos la discusión en el trabajo curatorial de la muestra, si le poníamos la Toluca de nuestros abuelos, pero pues ciertamente no eran nuestros abuelos, ya hay otras generaciones, y es este tema generacional, o si era la añoranza. Y creo que lo más adecuado. La añoranza, sí, está maravilloso. Fíjense que, bueno, yo estoy encantada porque hay una maqueta, es lo que estábamos viendo, los vestidos. Bueno, amigos, tienen que venir ¿hasta cuándo está la exposición? La exposición va a estar hasta el 9 de enero del 2022. Lo cierto es que el cuadro de Luis Coto va a estar hasta mediados de diciembre. Entonces, lo que les invitamos es que si quieren ver el cuadro de Luis Coto, vengan antes de mediados de diciembre para que puedan apreciar toda la exposición. Después se colocará una réplica, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, estas son las temporalidades y rápidamente, como bien dices, tenemos vestidos y mucha memorabilia que nos permite abordar mediados del siglo XX, que es el antepenúltimo módulo. Hablamos de nuestro siglo. Yo creo que muchos de ustedes ubican al arquitecto Pedro Macedo, que en paz descanse, fue una de las víctimas del COVID.
y justo tenemos su cámara fotográfica con el que muchos vivimos muchas experiencias y con el que creemos sí, que a veces no eran tan bonitas, perdón aquí, pero justamente el arquitecto fue este gran cronista visual de la ciudad. Están presentados libros donde él participó con fotografías y es un homenaje también a todas las víctimas del COVID, porque la historia es así, la historia continúa, y cerramos con un módulo de tradiciones de Toluca. Entonces, rapidísimo les conté como todo esto. Tenemos justo lo que comentas, la maqueta, que es una maqueta que se mandó construir ex profeso para la exposición a partir de un plano del convento franciscano que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal y es de 1834. Es lo más completo que sabemos que pudo haber estado el convento. Y tenemos esta serie de vestidos de la familia Izquierdo Senil, que justo son de época, de mujeres que vivían aquí en Toluca. Y cerramos con una pieza que a todos nos emocionó muchísimo cuando lo montamos. Es un vestido de Margarita García Luna, quien fuera cronista de la ciudad y una gran defensora del patrimonio de Toluca cuando estaban en un gran riesgo de destrucción. Y entonces cuando montamos el vestido dijimos, es que Margarita está aquí, ¿no? Entonces, sí, es una exposición que tiene memorabilia, que tiene indumentaria, que tiene fotografías, documentos que nunca habían salido del archivo municipal. Muy bien, maestra. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a darnos una vuelta también ahorita para ir viendo otros lados y ahorita nos sigues platicando? Perfecto. Ahorita regresamos, amigos. Bueno, pues estamos aquí en la maqueta que nos estaba platicando la maestra Susana. Oye, platícanos, está hermoso, digamos que este era el convento. Sí, mira, esta maqueta está hecha con base a un plano que puedes encontrar en el archivo municipal de 1834 que habla del convento franciscano. Creemos que esto es en su mejor momento, en su apogeo. Y quisimos buscarlo porque siempre se habla de que el convento franciscano fue muy grande y muy importante, pero no teníamos, o sea, solo tenemos como un grabado que incluso estaba en catedral y que lo hemos visto en otros libros, que se ve la iglesia de San Francisco, que era la más importante, pero no teníamos como esta magnitud de lo que son de lo que es el convento. Y realmente donde hoy es el convento son los portales. También por eso la museografía de esta sala. Primero vas a ver la maqueta y en el fondo tenemos el cuadro de los portales, porque hablamos del corazón virreinal de la villa y hablamos del corazón de la ciudad, ¿no? Que sería Toluca y que hoy es una gran zona metropolitana en el país. Esta maqueta es también la representación como te decía, de lo máximo que llegó a ser el convento, y debemos de pensarla como este gran proceso histórico. Se sabe que a mediados del siglo XVI los herederos de Cortés ceden una pequeña parte, que es como por esta zona, ceden esta pequeña parte de terreno para hacer un convento más grande de los franciscanos. La primera misa que se llevó a cabo en la villa de Toluca, que es la capilla de los Otomíes, que hay un arco que tú puedes observar, es en esta parte. Entonces había que crear... ¿Está la mitra más o menos? Exactamente. Okay. Y por ejemplo, si tú vas, lo bonito de esta maqueta es que en el punto 1 tú puedes ver la parroquia del Sagrario, que es lo que podemos encontrar ahora, que si tú vas en los portales encuentras su fachada, o por ejemplo esta fachada que está dentro de catedral, ¿no? Que todo es muy neoclásico y esto es lo más barroco que podemos encontrar en catedral. En realidad, si hoy nos ubicamos, esto es Avenida Hidalgo, ahí es Avenida Independencia. Un poquito más acá termina la Plaza González Arratia y de este lado el Andador Constitución. Los primeros portales, que es un expediente que surge en 1827, cuando ya veían que iba a convertirse esto en la capital del Estado de México, estaban como en esas discusiones liberales y federales, González Arratia empezó a convencer primero a los franciscanos que cedieran el terreno del huerto y su cementerio para que se pudieran hacer arcos para que los vendedores que ya de por sí estaban aquí, cuenta Sánchez Arteche, que en condiciones un poco no muy salubres, me imagino, ¿no? Entonces en este objeto de modernizar, poder construir los arcos, y también convence a capitalistas, a capitalinos, y a gente de Toluca que tuviera el poder adquisitivo para construirlos. Es un modelo muy interesante de conseguir dinero para poder hacer los arcos. Entonces de esta parte son los portales. Y bueno, hoy que queda del convento franciscano está la iglesia de la Santa Veracruz.
Era Es los esta. otomíes, ¿no? Era donde No, era... la de los otomíes es esta parte. Es esta parte. La iglesia de la Santa Veracruz, incluso uno puede ir caminando, enfrente del Palacio Legislativo hay una placa que te platica que es del siglo XVIII. Es la famosa iglesia de los españoles. Vamos a tener la iglesia de San Francisco, que sería el templo más importante. Aquí estaba la capilla a San José, que era el santo de la ciudad, y la capilla exenta, ¿no? que antes era la sacristía, si no me equivoco, si está bien dicho. Y si hoy nos viajáramos en el tiempo, esta parte hoy es la Catedral de Toluca, y aquí está el Palacio Municipal. Aquí todavía, los portales va a ser un proyecto urbanístico de todo el siglo XIX, y entonces en pie solo tenemos lo que era la iglesia del Tercer Orden, que hoy es la parroquia del Sagrario, y tenemos la capilla exenta, y bueno, tenemos la Santa Veracruz y lo que podemos encontrar adentro de catedral. Esto era el convento. Entonces, si hoy sí lo imaginamos, pues sí sigue siendo el corazón de Toluca, porque era un poquito más, pasando la González Arratia, ahí terminaba el convento. Y algo muy interesante es que es lo que habla las anécdotas de la época, es que era un centro masculino, era un claustro masculino, pero dedicado a la educación. Entonces se llegaron a tener hasta 9,000 ejemplares de libros, y estos después pasarían una parte al Instituto Literario, ¿no? Al Instituto Científico y Literario, que hoy es la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, si vamos rastreando esta historia, es justo, cobra sentido esta reflexión que quiso hacer el ayuntamiento, porque esta exposición surge de la iniciativa del Ayuntamiento de Toluca, de qué hablar de estos 500 años de historia, ¿no? Parte de estos 500 años de historia, pues es el crecimiento de estos pequeños terrenos a lo que llegaría a ser el convento franciscano. Pues realmente lo que podemos ver aquí, amigos, es una maqueta enorme. ¿Cuánto le calculas más o menos que hubiera sido de construcción aproximada, más o menos? Pues no te podría decir en metros cuadrados, pero sí te puedo decir que son los portales. Que es bastante, No, bastante. que- Y bueno, pues de aquí lo que podemos ver que se queda es la Mitra, la Capilla Exenta y la Santa Veracruz, ¿cierto? Así Ah, es. incluso aquí está el arco de la Santa Veracruz. Así Creo es. que es el único, ¿no? Que parece que sobrevive. Todo Sí. lo demás, pues ya tiene otra cara. Sí, justo, es muy interesante, poco a poco va haciéndose más pequeño el convento. Sin duda le va a dañar la intervención norteamericana, ¿no? En este tema de la intervención que se tiene en el centro del país. Después las leyes de reforma, ¿no? Todos los bienes de la iglesia. Y para mediados del siglo XIX, ahí por 1860, un poquito más, ya la iglesia de San Francisco estaba muy maltratada, ya era muy pequeño lo que quedaba del convento, entonces deciden tirarla e iniciar con la catedral. La catedral de Toluca tardará 100 años en hacerse. Su proyecto va a ser monoclásico y después va a tener estas transformaciones hasta lo que hoy conocemos. Pareciera que es más antiguo o que incluso es del siglo XIX, y no, son sus cimientos. Hay muchas fotografías del siglo XX donde todavía podemos ver cómo la están construyendo. Y pues sí, es una historia que aún debemos de rastrear más, ¿no? Que hay una gran deuda con la investigación a la ciudad, de ver qué más pasaba en el convento franciscano, porque de que era uno de los más importantes lo era, por su extensión, ¿no? Pensemos que aparte Toluca era lo que hoy es el centro histórico. Palabras más, palabras menos. No había más, es que en realidad era eso. Entonces, si nos damos cuenta, realmente lo que era la ciudad era este convento. Por otro lado, vamos a tener a los mercedarios. Incluso aquí en la exposición tenemos el acta donde se donan los terrenos para crear el convento de la Merced, que hoy es un santuario. Teníamos a los carmelitas a las afueras de la villa, pasando el río Verdiguel. O sea, hoy lo vemos, está a en unas el centro, cuadras, a unas realmente. cuadras, ¿no? Entonces, realmente Toluca como villa saluda al siglo XIX siendo muy pequeña, inicia aquí su proyecto de urbanización, y va a ser el siglo XIX donde vamos a tener este gran crecimiento. Hoy donde nos encontramos, que es que era la antigua cervecería, y que justo con el Centro Cultural Toluca inicia el Centro Histórico de Toluca actualmente, o sea, incluso sus calles cambian. Antes eran las afueras, ¿no? Hay un gran trabajo de Margarita García Luna, que en paz descanse, que justamente habla de esta urbanización en el siglo XIX de Toluca, y de cómo hoy donde estamos eran las afueras, y poco a poco se fue incorporando
justo por la cervecería, ¿no? Entonces, la gran riqueza de esta exposición es que vamos recuperando como todas estas anécdotas e ir entendiendo cómo Toluca hoy es la capital de uno de los estados más importantes en términos económicos y de población, ¿no? Así es, maestra. Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a otro punto. ¿Nos acompañan, amigos? Bueno, pues estamos aquí, vamos a darnos un recorrido rápidamente ya para despedirnos de toda esta exposición. Por cierto, pronto volvamos a venir para platicar más de la historia. Maestra, pues platicamos un poquito, vamos a ver un poquito de esta exposición que está maravillosa. Estamos viendo aquí de Club Toluca, que es así como los choriceros. Sí, pues justo lo que estamos haciendo tú y yo es lo que queremos que haga la gente, portalear con la historia, que yo creo que es uno de los verbos preferidos de los toluqueños. Muchas cosas han pasado en nuestros portales y ha sido a través de ese juego de portalear con el tiempo que creamos esta exposición. Y justo, por ejemplo, acaban de ver un acercamiento a una de las piezas que nos prestó el Museo del Alfeñique, que presenta los portales y la Feria del Alfeñique. Si uno platica con los alfeñiqueros, ellos no conciben la feria si no se dan los portales. Exacto. Y yo creo que los toluqueños no concebimos el Día de Muertos sin la celebración del Alfeñique, sin en los portales. Entonces, jugamos siempre con esta metáfora. Y bueno, vamos a ir viendo en cada uno de los arcos los distintos procesos, etapas históricas de Toluca. Y por ejemplo aquí, que son los tiempos de transformación, 1950-2000, vamos a encontrar joyas como esta máquina de escribir viajera, ha estado en Europa, estuvo en África, y era la máquina de escribir portátil del maestro Carlos Olvera, que fue el creador de la Compañía Estatal de Teatro, de la Compañía Universitaria de Teatro, pero sobre todo en esta máquina se escribió Mexicanos en el Espacio, que es considerada como la primera novela de ciencia ficción en México, del México contemporáneo, y que es obra del gran mexiquense de adopción y de cariño, que es el maestro Carlos Olvera. Y bueno, vamos a tener otros elementos, no sé cuántas de las que estamos aquí viendo el programa estudiamos corte y confección en la secundaria. Yo lo hice. Yo no, yo fui a computación. Y teníamos que ir a la calle de Nigromante a comprar el método de las señoritas Espíndola, teníamos que decir señoritas, y que ayudaba mucho al tema del corte y la confección de los vestidos. Y tenemos este gran libro de Toluca del Chorizo sobre las tradiciones gastronómicas. Y bueno, una joya que nos hizo favor de prestar Tunastral, que justamente es su cuaderno de citas, de donde anotaban el teléfono y quién había asistido. No, para nada había estos teléfonos inteligentes, pero es una joya porque si uno va hojeando, va viendo cuáles eran las profesiones de los que formaron parte de este gran movimiento cultural del Estado de México, y unos decían enamorado, todo y nada, pianista. Entonces, esas profesiones de la bohemia. Y bueno, ¿se acuerdan que hace ratito les platicaba de estas etiquetas pues aquí están, estas son las etiquetas Son las etiquetas originales. Hicimos un montaje especial basado en las fotografías que la familia nos proporcionó, y estas etiquetas las encontraron en su baúl de recuerdos y conviven justo con los zapatos del Toluca, porque jugamos con estas añoranzas, ¿no? Toluca de los choriceros, Toluca del fútbol, y lo que les platicaba del libro de migrantes y esta joya de la numismática mexiquense, que es la moneda de cartón del Ejército Zapatista de 5 centavos. Es una joya porque justamente habla de la crisis económica que se vivía en el país en 1914 por la Revolución Mexicana, muy lejanos a las monedas de oro y plata, pero que nos habla de cómo vivíamos ese proceso histórico aquí en la ciudad. Y bueno, aquí tenemos todo lo que son los ecos porfirianos, que ya les platicábamos un poco de la historia de la cervecería. Tenemos la cerveza, un ejemplo de la Toluca Extra. Hasta antes de 1904, la cerveza más famosa de la cervecería era Toluca Extra, pero en 1904 aparece este gran puente entre el pasado y el presente, que es la cerveza Victoria, y que desbancaría a su hermana mayor y que se convertiría en una de las cervezas más importantes en la industria cervecera del país. Entonces, bueno, vemos la colección de vestidos, hicimos un paseo. Amigo, perdón que te interrumpa, vean este vestido, por favor, quiero que lo vean. ¿De quién es este vestido? Es de la familia Izquierdo Cenil, es de la colección de María del Carmen Cenil de Izquierdo. Es que está hermoso. Y es de finales del siglo XIX, es toluqueña. Y bueno, también tenemos todos los guantes, el collar. Todo lo que se usaba, toda la...
Sí, bueno, toda la ornamentación. Y bueno, esto es una probadita de lo que somos en Toluca, que no somos solo el fútbol, no solo somos el chorizo, no solo somos la cerveza, somos los portales, y no solo somos los portales, somos más de 500 años de historia. Y justo este es el paseo que proponemos en esta exposición, que está en el Centro Cultural Toluca a partir de esta semana, bueno, de este septiembre, y vamos a estar hasta el 9 de enero. Solo recuerden que el cuadro de Luis Coto estará hasta mediados de diciembre, entonces aquí los esperamos. Y rápido, si me dejas de hacer publicidad, claro. Su boleto de entrada, además de esta exposición, incluye la exposición Sobrevivientes, que también es un orgullo toluqueño. Es la primera exposición en México que habla sobre la sexta extinción masiva y de una manera interactiva, basada en juegos. Y también tenemos la exposición El Mundo de la Pasta, de Grupo La Moderna, que festeja 100 años de historia con esta exposición interactiva que nos habla de cómo surge un plato de espagueti desde el campo. Entonces, su boleto incluye las 3 exposiciones, además de las actividades que tenemos programadas en el Centro Cultural Toluca, tanto por la celebración de México 21, que es nuestro bicentenario de vida independiente, y también lo que vendrá en octubre por la Feria del Alfeñique. Entonces, pues estén pendientes de nuestra cartelera en @Centro Cultural Toluca, Facebook e Instagram. Y pues los esperamos aquí porque nos faltó contar la historia del edificio. Es lo que estábamos diciendo, veníamos a platicar de eso. Veníamos del edificio. Pero vamos a platicarnos, prometemos que vamos a venir. ¿Verdad, maestra? Ya nos dijiste que sí. Pues amigos, sería todo. La verdad es que vengan, la exposición está increíble, yo estoy enamorada como cronista, y bueno, a todos los cronistas que nos están viendo, a toda la gente de Toluca, vengan antes de que termine esta exposición, y nos vemos dentro de 8 días. ¿Algo más? Pues nada más, que los esperamos aquí en el Centro Cultural Toluca. Tengan confianza, tenemos protocolos de cuidado visitantes. Nosotros ahorita no traemos cubrebocas, pero tenemos que estar a nuestra sana distancia. Estamos sanitizando los espacios. Confíen en nosotros, porque lo que queremos es un sano retorno a la vida cultural, y que disfrutemos mucho, y que todo lo que aprendimos el año pasado hoy lo podamos vivir y disfrutar aquí en lo que queremos sea el nuevo corazón cultural de la ciudad. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, y ya saben, los que dicen que Toluca no hay nada que ver, pues ya ven que poco a poco vamos viendo. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días, y no se pierdan Toluca de mis amores. Nos vemos. Bye.